Hermanos, muy buenos días. Una vez más, bendito sea nuestro Padre Celestial, que nos da esta oportunidad tan hermosa de poder congregarnos a pesar de las circunstancias. Por eso el apóstol Pablo, más bien Dios, dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, pues nos hacemos más fuerte. Hoy tenemos un tema que lo hemos titulado paciencia, virtud necesaria en tiempos de adversidades. Paciencia, virtud necesaria en tiempos de adversidades. Y lo basamos a Santiago 1, 2 al 4. Si usted quiere buscar, por favor, en su Biblia, Santiago capítulo 1, epístola de Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Uno, 2 al 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es paciencia? Paciencia es una virtud consistente en soportar con resignación infortunios, trabajos, ofensas, etcétera, sin lamentarse. La palabra paciencia es de origen latín, proviene del verbo pati, que significa sufrir. Por lo tanto, la paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta en silencio situaciones desagradables. Según el filósofo y científico Aristóteles, la paciencia es aquella que permite al individuo sobreponerse a las emociones fuertes generadas por las desgracias o aflicciones. Tiene que ver, supongo, hermanos, con la resiliencia. En virtud de ello, se puede decir que la paciencia está ligada con la personalidad madura, educada y humana de un ser humano, ya que faculta al ser humano a ser atento, sabe escuchar, hablar y ser cuidadoso en cada una de las acciones y decisiones a tomar. Sin embargo, no es fácil desarrollar la paciencia en todas las ocasiones, y más en la actualidad que el individuo se encuentra hostigado de deberes y quehaceres, más el estrés diario producto del tráfico, el caos económico, político y social, entre otras causas. La persona paciente está ligada con la paz, la calma, la tolerancia y la perseverancia. Se caracteriza por saber esperar y tomar las cosas con serenidad, enfrentar los problemas o la vida de manera tranquila, optimista y siempre buscando la armonía y la mejor solución. Paciencia en la Biblia. El acto de ser paciente es considerado como una de las virtudes del Espíritu Santo en el cristianismo. En el Nuevo Testamento se puede observar cómo los escritores incluyen la paciencia como una de las virtudes cristianas. No obstante, en el Antiguo Testamento aparece 2 veces el vocablo paciencia. En estos tiempos, hermanos, en esta semana, sobre todo aquí en nuestro estado, en Tabasco, hemos estado viendo por la televisión, por las redes sociales, el periódico inclusive, la prensa escrita, la situación que está atravesando nuestro estado, no solamente nuestra ciudad, sino nuestro estado. Hay
comunidades donde ya tienen muchos días que el agua les inundó sus casas. Esta semana recibo un video donde es tanta la fuerza o es tanto el nivel del agua en el río que ha subido, de tal manera que lleva una corriente estrepitosa. Y ahí van nadando vacas vivas. Se las lleva la corriente. Una señora decía, allá en la zona o la región de la sierra, aquí en Tabasco, se refiere a Teapa, toda esa zona de allá, Tapijulapa, dice, el río desbordó y las vacas iban pasando en el agua, obviamente, y lo que decidimos ahí varias gente fue lazarlas y agarrarlas. Dice, y estamos comiendo carne. Dice, no hay que comer. Entonces vemos que van pasando las vacas y todos con lía las alazamos y las jalamos y estamos comiendo carne de res. Esa vaca, como quiera, dice, se iba a morir ahogada. Y quién sabe dónde iba a acabar y se iba a podrir la carne. Pero gracias a Dios, dice ella, estamos comiendo carne. La paciencia es algo que necesitamos todos nosotros, hermanos. Y si la paciencia es soportar con resignación infortunios, trabajos, ofensas, etcétera, sin lamentarse, entonces creo que es hora o es tiempo de que, sobre todo en estas fechas, nos abracemos de la paciencia. Número 1, hermanos, paciencia. ¿Por qué la necesitamos? Paciencia, ¿por qué la necesitamos? Para empezar, iremos a Hebreos capítulo 12, versos 1 al 2, donde leemos Hebreos 12, 1 al 2. Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y vean lo que dice la Escritura. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, que ya leímos, nos está, como referencia, nos está diciendo que cuando un cristiano o una persona se convierte al cristianismo, Dios le llama a esta carrera que es una carrera, el cristianismo, que es una carrera. Pero esta carrera nos dice que la corramos con paciencia. Y es que la paciencia, hermanos, va ligada también con la estrategia, porque los maratonistas, los que corren hasta 40 kilómetros en los grandes maratones, no corren desesperadamente, como dice el apóstol Pablo, no corre a la aventura o como decimos en Tabasco, en nuestro país, ahí se va, sino que hay estrategias. Van cuidando su fuerza, es parte de la estrategia, y van corre y no se desesperan. Aunque vayan algunas personas más adelante, no pierden la calma, sino que van con paciencia, con estrategia, con algo fijo a dónde llegar. Y van corriendo, no pierden el ritmo, y van avanzando, y van acumulando, van guardando fuerza para que en el momento de ya faltar pocos kilómetros para llegar a la meta, ya empiezan a sacar esa fuerza que han venido acumulando durante el transcurso de la carrera, ya empiezan a sacar esa energía y es donde empiezan a apretar al equipo
y atacar. Ya meten más velocidad y empiezan a correr más y van dejando a todos atrás. Los que se desesperaron, usaron otra estrategia, entonces salen y empiezan a correr. Claro que ya a más de media mitad del maratón ya están cansados. No fueron guardando la energía, y otros no. Otros van, se mantienen y van guardando. Un boxeador lo mismo. Yo no sé si usted sigue el box. A mí me gusta. Me gustó la pelea de Manny Pacquiao con el mexicano Márquez. Y en el tercer round, como este hombre de tanta preparación busca. Yo he atacado a este hombre, a Manny Pacquiao, de una forma que no me ha resultado. Y todo ha sido por decisión. Y decían, bueno, es que me han quitado la pelea. Pero dice, entonces quiere decir que yo no puedo otra vez subirme al ring con este hombre, con Manny Pacquiao, para querer ganarle usando la misma estrategia. Entonces empieza un sistema de entrenamiento diferente, con paciencia, con madurez, y ataca a su enemigo de diferente forma. De tal manera que al tercer round, al poner no sé si es una izquierda o derecha, que le da a su contrincante, a Manny, y cae en el tercer round. Fue tan duro el golpe que lo levanta y cae sentado hacia atrás su contrincante, conocido como el Manny Pacquiao. Y ya después, en el sexto, si no estoy equivocado, es cuando lo tumba, lo noquea por completo, de tal manera que su estrategia es tan perfecta, diríamos, que cuando se le viene enfrente a este hombre, Manny, y lo ataca con un derechazo, que le da en el medio de su rostro y se va de frente, Manny, desplomado queda, y apenas podía respirar. La esposa explota. Ya le quitaron la vida a mi esposo, y corre entre la gente, todo el mundo de pie, cuando veo que este hombre se va de frente y cae desplomado en la lona, en el ring. Una estrategia diferente. Los boxeadores son así, con paciencia, van acumulando la energía, y a veces están recibiendo, y ellos se protegen, y cuando ya ven que el contrincante está un poco cansado, su manager, su coach, le dice, es hora de atacar. Porque ya vimos que por ahí le duele y por ahí ya está cansado. Ya abre la boca para pelear. Y cuando un boxeador está abriendo la boca es porque ya está manifestando cansancio. Dice, ahora te toca a ti. Ataca. Tú nada más te defendías, ahora tú vas a atacar. Tú te conviertes en el atacante. Entonces, con paciencia la aplican en los deportes, hermanos. Y en el box no es su excepción. En la carrera cristiana, cuando el escritor sagrado le escribe a los hermanos hebreos, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cuál es nuestra meta? Dice que es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego Hebreos 10, 35 al 36 añade, Hebreos 10, 35 al 36 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. En la carrera llamada cristianismo, no tenemos que correr con paciencia, pero Hebreos 10, 35 al 36 añade que no perdamos nuestra confianza, que tiene grande galardón. La meta es un gran galardón, la vida eterna. Dice, porque es necesaria la paciencia. A tu carrera cristiana, hermano, necesitamos agregarle la paciencia. Porque cuando se pierde la paciencia, entonces se toman decisiones normalmente equivocadas, basadas a la emoción del momento, llamada desesperación, llamada impaciencia, entre otras cosas, y se toman a veces decisiones equivocadas. Y puede ser que el enemigo ponga pesadumbre y diga, ¿para qué sigues llegando a la iglesia si mira dónde está tu Dios? Mira cuántas cosas te pasan. Lo que decíamos antes del culto, una tras otra. Enfermedad, necesidad y problemas y más problemas en nuestra vida, en nuestro alrededor. Y puede ser que el enemigo ponga esa incertidumbre en nuestro corazón y digan,
pues ya para qué sirvo a Dios. Se pierde la meta, se pierde la carrera cristiana, se usa otra estrategia para atacar, para llegar a la meta, y como no ha funcionado, como lo estamos corriendo, entonces perdemos la paciencia y tiramos la toalla. Entonces dice la Escritura en Hebreos 10, 35 al 36 que estamos leyendo: no pierdas pues, hermano, hermana, tu confianza, porque tiene grande galardón. Es decir, vale la pena, hermanos, mantenernos con paciencia en la carrera cristiana. No pierdas la confianza, porque tiene grande galardón. Y a esta confianza, dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No pierdas la paciencia, hermano, hermana. ¿Cómo está tu colonia, tu comunidad donde vives hoy? ¿Está cerca el agua? ¿A punto de? Hay personas que están monitoreando el nivel de los ríos. Antes de venir a este edificio, veíamos en telereportaje en YouTube que hay un señor que está monitoreando en el centro el nivel del río Grijalva. Y dice, vine a las 6 de la mañana o 2 de la mañana, no recuerdo, y dijo, tenía tanto, le faltaba para llegar al muro de contención. Al subir lo va a rebasar y se va el centro al agua. Pero dice, subió de las 2 de la mañana a esta hora, que eran como las 8, dice, subió 15 centímetros. No mucho, no mucho. Y gente en otros lugares también están monitoreando, toman hasta videos. Anoche vi un video, después de llegar al trabajo, ya muy noche, de un río allá por Nacajuca, no sé, el Chiflón, no sé, no recuerdo cómo se llama ese puente. Entonces está el río, el caudal, hermanos, es tremendo. Se ve cómo va avanzando. Y hay gente que está monitoreando, transmitiendo en vivo a través de las redes sociales. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu lugar donde vives? ¿Estás cerca del agua? Pues ahí es donde entra la palabra de Dios. No pierdas la confianza. ¿Cómo está tu vida? Tu persona. ¿Cómo la has pasado? Entonces Dios dice en esta mañana, no pierdas tu confianza, no pierdas la paciencia, no pierdas la paciencia, porque tiene grande galardón. Tiene grande galardón. Tenemos que comprender, hermanos, que nuestro hogar permanente no es aquí. Nuestra vida no es aquí. Que nosotros tenemos una ciudadanía en el cielo, según Filipenses 3:20, ya lo sabemos. Somos llamados por Dios para conocerle a Él y a su Hijo, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo decía que por el amor y el servicio a Dios, él tenía todas las cosas materiales por basura, según Filipenses 3:8. No le importaban las cosas materiales. Y nuestro presidente, y disculpen que yo meta esto, el presidente ayer cancela la gira allá por el norte, decíamos por el Pacífico, Tepic y Sinaloa. Hoy tenía que estar ahí, cancela y viene aquí, y desde allá manda un mensaje por vía telefónica a un noticiero muy importante en Tabasco, y dice: es importante tu integridad física. Las cosas materiales, pues como quiera, se pueden luego conseguir. Quizá con un poco de esfuerzo, un poco de lucha, un poco de trabajo, pero se pueden recuperar. Pero la vida, no. Tu integridad física, no. Entonces, salva tu vida. Protégete, cuídate. Porque las cosas materiales, más adelante, se podrán recuperar con un poco de esfuerzo. Entonces la Escritura nos dice, hermanos, que el apóstol Pablo tenía por basura las cosas materiales. Y Hebreos 12:2 dice: nuestro hogar está en los cielos, nuestro hogar real y permanente, según segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1. Esa es la realidad. Tan real, hermanos, tan real,
como el premio que ahora no vemos, exactamente como el atleta que no ve su propio premio, sino que permanece y se prepara para adquirirlo. La paciencia, fíjense, esto es importante, hermanos, la paciencia no es cargar y aguantar hasta no poder más y explotar. Paciencia, fíjense, este punto, paciencia es el arte de liberarse de cargas emocionales innecesarias para mantener mi estado de paz. Yo veo a personas a veces en la combi, a veces en el carro, en el taxi, en diferentes lugares que cada rato están checando el reloj. Y luego otra vez. Y luego veo en su rostro preocupación. La preocupación trae desesperación, trae ansiedad. Y es bueno estar monitoreando los ríos, excelente. Pero siento como que eso produce un poco de impaciencia o un poco de carga emocional a nosotros. La paciencia no es estar cargando y cargando y cargando, hermanos, sino aceptar las cosas como vienen y darle una buena interpretación a lo que esté sucediendo o a lo que pueda venir. Paciencia, más que la habilidad de esperar, es tener una buena actitud mientras se espera. Paciencia con propósito. Punto número 2, paciencia con propósito. Segundo de Timoteo, segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Segunda epístola de Timoteo 2, 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice nuestro presidente. Vamos a ir con soldados, o ya hay soldados de la Guardia Nacional que van a apoyar a nuestros paisanos. Entonces agarran los militares y se ponen en los costales a poner arena y arena y arena, y el malecón lo han cubierto de ambos lados de gaviotas y del centro lo han cubierto de costales, porque ya hay filtración de agua. Todo lo que es el malecón de gaviotas ya está mojado, el pavimento, la calle, el malecón, ya está todo mojado, se está escurriendo. Entonces están poniendo costales desde antier. Y ayer no fue la excepción, también poniendo costales y costales en diferentes lugares. También sobre Mina, prolongación de Mina, unos costales que pusieron para que no desborde la laguna El Negro. Entonces, ¿cuánto sufre un soldado? Y llegan a una comunidad a hacer sacar personas de sus casas, se meten entre el agua. Y es agua sucia. Agua donde colonias, por el drenaje, ha entrado el agua de los ríos, y es agua, ¿cómo se imagina esa agua usted? Y ahí se meten los soldados. Y ahí andan cargando las cosas de la gente, ayudándola para los vehículos y sacarlas, que se vayan a un lugar seco, para cuidar su integridad física. Dios dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El buen soldado, hermanos, el buen soldado sufre penalidades por causa de su misión. Está presto y listo a sacrificarlo todo, por supuesto que tiene la mente de su comandante. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Dice así, hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El buen soldado, hermanos, tiene la mente de su comandante.
es obediente hasta el punto de llegar a morir si fuera necesario. Se puso a sí mismo a disposición de su Señor y aunque puede que enfrente dificultades o adversidades, las soporta, poniendo sus ojos en Él. Por otro lado, está el soldado que tiene miedo a los sufrimientos. En sus perspectivas se vuelve trémulo y prefiere hundirse en la prisión. El secreto de la paciencia es recordar que el dolor es temporal y la recompensa es eterna. Si nosotros, hermanos, ponemos los ojos en Jesús, sabemos que si esta morada, leyó el hermano hoy en la lectura, el hermano Lenchito leyó, si nuestra morada terrestre se deshiciere, nuestro cuerpo le pasara algo, pues tenemos de Dios un edificio, dice la Escritura, una casa, un edificio eterna en los cielos. Entonces nosotros somos sino que somos solamente peregrinos en este mundo. Entonces, como peregrinos hemos adquirido algunos bienes materiales, pero esos bienes materiales no nos deben enfocar solo la atención en ello, al grado de que, miren lo que pasa, hermanos, miren lo que pasa en los asuntos materiales. Un señor, después de trabajar tantos años a esta empresa llamada Pemex, lo jubilan. Y él con su esposa, ya grandes, ya avanzados de edad, están felices porque en su jubilación le van a dar un buen dinero para empezar. Entonces hacen planes con su esposa y dicen, mira, tenemos el esposo queriendo complacer a su esposa, dice, bueno, esa estufa ya tiene muchos años que la tenemos, ese refri también, esos muebles pues ya creo que necesitamos un cambio. ¿Qué te parece si con parte del dinero de la jubilación, que va a ser bastante, porque tenía un puesto muy elevado ahí, amueblamos la casa de nuevo, empezamos de cero? Y la mujer pues se pone feliz, amueblar todo y todo nuevo y caro, pues vámonos a un centro comercial muy caro aquí en Tabasco, aquí en Villahermosa. Y se van juntos y todo lo que tenían lo sacan y compran cosas nuevas. Y llega la mudanza y meten todo, la casa lucía hermosa, hermanos, según me describieron, muy hermosa, y la señora con mucho orgullo, presumiendo en el buen sentido a los vecinos, porque son condominios en el fraccionamiento Carrizal, y los vecinos venían y le felicitaban. Siéntate, mira, son nuevos mis muebles. ¿Quieres un cafecito? ¿Quieres un té? Y la plática con las vecinas y todo el mundo compartiendo la alegría, la emoción de la señora que estaba estrenando todo nuevo. Hermanos, 3-4 días pasan y duró muy poco el gusto. En la primera lluvia que viene un jueves, hace quizá como 15 o 20 días, que llueve fuerte, como a las 3:30 de la tarde, inunda ese fraccionamiento. Y como ella vivía en el primer piso, el primer nivel de ese edificio, se va al agua el edificio, su departamento. Sube tanto, hermanos, que casi cubre el primer nivel de ese edificio, de ese condominio. Todas las cosas nuevas que había comprado, las pierde. Es tanta la impresión o es tanto el dolor de esta señora, ya avanzada de edad, que le da un paro cardíaco y se muere. Al ver todas las cosas materiales que se han perdido, que ya no sirven, porque era agua de drenaje, agua sucia y un mal olor, se ha perdido todo, no soporta la impresión y le va dando un paro cardíaco a esta señora. Murió. Puestos los ojos en Jesús. Por eso, hermanos, la paciencia se requiere en el cristianismo, se requiere en tu corazón, se requiere en nosotros, porque no poner la mirada en las cosas materiales, porque las cosas materiales van a terminar un día. Es decir, y la Biblia dice, porque sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos hemos de llevar. Aunque haya personas que dicen, cuando yo muera, ponen en el testamento, cuando yo muera, quiero que me entierren con mi Cadillac, un último modelo, clásico, carísimo. O quiero que me entierren con esto, con alhajas y todo lo que tenía. Hermanos, nada se puede llevar. Ahí queda sepultado.
Entonces, por eso, el secreto de la paciencia, hermanos, es recordar que el dolor es temporal, que las cosas materiales, si se pierden, pues sí nos va a doler, somos humanos. Cristo dijo, la carne es débil. Vamos a tener la tendencia a lamentarnos, a sentir impotencia, porque no podemos cuidar las cosas que tenemos, el agua se lo ha llevado, etcétera. Entonces entra la desesperación, la impaciencia. Pero entonces recordemos que el secreto de la paciencia es recordar que el dolor es temporal y la recompensa es eterna. Y me viene a mi mente una frase de la hermana Sara. Dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Tú decides si quieres sufrir por las cosas que has perdido o por las cosas que estás pasando, o darle una buena interpretación, aguantar, resistir. Es decir, no enfocarnos solamente en esas cuestiones, sino poner las cosas en las manos de Dios. Punto número 3, otros ejemplos de paciencia, hermanos. El ejemplo del labrador y la semilla. Aparte del ejemplo de Jesús, vienen más ejemplos de paciencia en Santiago capítulo 5. Ahí, empezando en el verso 7, leemos 5, 7 al 8 de Santiago, hermanos. Santiago 5, 7 al 8. Dice así: por tanto, hermanos, otra vez miren la palabra, tened paciencia. ¿Hasta cuándo se recomienda que tengamos paciencia? Hasta la venida del Señor. ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sabemos. A esas 10 vírgenes se les dijo: prepárense, tomen suficiente aceite en sus vasijas, porque ustedes no saben cuándo vendrá su esposo. Entonces, la recomendación de la Escritura en Santiago 5, 7 al 8 dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y nos pone un ejemplo, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Enfrente de la casa, hermanos, donde vive un servidor, tienen un patio como de 10 metros de ancho, un patio libre aparte de la casa, y tienen más terreno, pero lo que es el frente de ese terreno del vecino tiene como 10, 12 o 15 metros quizás de ancho, como por 6 de ancho y largo 6. Entonces ellos limpian ahí, y de pronto vemos a un muchacho que está con un palo abriendo un hueco y tirando semillas, y ahí va. Al poquito tiempo, hermanos, salen unas plantitas, la milpa, el maíz sembró, y a los pocos meses, como ha estado lloviendo, sale la milpa, hermanos, y da unas mazorcas bien grandes. Dice aquí la Escritura, pone el ejemplo del labrador. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Es decir, hermanos, la paciencia, si la volvemos nuestra aliada, nos va a ayudar. Es decir, estamos sembrando cosas espirituales, pero no es en vano. No es en vano, sino esperamos la segunda venida del Señor para que nos dé nuestra recompensa. Y pone el ejemplo del labrador, de sembrar. La palabra de Dios ha sido sembrada en nuestros corazones. Como el granjero no ve el fruto de su granja, sino que persevera por él, para que como buenos granjeros nosotros mantengamos la semilla de la palabra en nuestro corazón con paciencia. En la parábola, la semilla siempre era la misma. Sin embargo, solo un granjero fue paciente, mantuvo la semilla en su granja, o sea, en su corazón, y por consiguiente llevó mucho fruto, incluso al 100 por 1, Mateo 13:39. Y lo más importante, llevó fruto que permanece para siempre en el cielo. El caso de Job, muy mentado, hermanos. Otro ejemplo que se da en Santiago 5 es el ejemplo de Job. Así que en el verso 11 leemos, Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren
O sea, hay bienaventuranza en el sufrimiento, hermanos, en el dolor, y más si tenemos paciencia. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuánto sufrimiento tuvo Job? Fue probado, perdió todo, y como el enemigo ve que no estaba enfocado Job en las cosas materiales, no le duele por ahí a Job. Entonces dice, ¿cómo ataco a Job? Bueno, entonces ahora le ataca con su familia. Le quita la familia, pero tampoco Job reniega. Por ahí no es el problema de Job. Entonces va hacia su persona, hacia su cuerpo, lo enferma. Pero Job se mantuvo paciente, ecuánime, firme, sabiendo quién era y en quién estaba puesta su confianza. Y aguantó, y usted sabe el resultado de Job. Y menciona también acerca del fin del Señor. Cuánta paciencia, hermanos, tuvo el Señor Jesucristo. Otro ejemplo de la epístola, en la epístola de Santiago, es el ejemplo de los profetas. Así que en el verso 10 leemos, Santiago 5:10. Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Algunas veces creemos que los profetas y en general la gente de Dios de la que leemos en la Biblia fueron superhombres o supermujeres, que ellas pudieron hacer tanto, pero nosotros, sin embargo, la verdad es diferente. ¿Quién de los profetas del Antiguo Testamento era hijo de Dios como tú lo eres o como lo soy yo? Gálatas 4:1-7. ¿Quién de ellos fue nacido de nuevo de su semilla incorruptible según 1 de Pedro 1:23? ¿Acaso Pablo, Pedro o cualquier otro hombre del Nuevo Testamento tiene más de lo que tú tienes, de lo que nosotros tenemos? El Espíritu Santo que Dios le dio, también te lo dio a ti. Y a veces yo he escuchado a veces hermanos que dicen, bueno, es que ellos andaban con el Señor. Bueno, es que ellos esto y ellos aquello, y se argumenta cualquier cosa. Pero la Escritura es muy clara cuando dice que Elías fue un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones. Es decir, era un hombre que de carne y de sangre, y que si tú te debilitas, él se debilita, de tal manera que huye para salvar su vida. Usted sabe la historia, lo hemos predicado desde este púlpito. Entonces, esos hombres y esas mujeres eran hombres y mujeres como tú y como yo, con sentimientos, con dolor, con tristeza, con llanto, con emociones, con felicidad, con todo. Entonces, estos hombres pudieron salir adelante, estas mujeres triunfaron porque mantuvieron la paciencia. Los profetas fueron hombres que a uno de ellos, por ejemplo, los metieron en una cisterna hasta la rodilla de lodo. No podía dormir. Si dormía se ahogaba de entre lodo. Isaías dice la historia que este rey lo manda a cerrar, lo parte, lo matan. Entonces tenemos el ejemplo de los profetas. Por eso 5:10 dice de Santiago, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los sufrimientos, las enfermedades, los dolores, las circunstancias de la vida no hizo que perdieran la paciencia estos hombres o mujeres de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sino todo lo contrario. Paciencia. ¿Cómo se produce la paciencia, hermanos? ¿Cómo se produce la paciencia? Habiendo visto qué tan importante es la paciencia, concluiremos echándole un vistazo a cómo se produce. Esto es lo importante, hermanos, y diríamos, este es el meollo del asunto, decía el hermano Gilberto. Romanos 5:3-5. ¿Cómo se produce la paciencia? Y hago una pregunta. ¿Usted quiere ser paciente? ¿Queremos ser pacientes? Cuidado con lo que digas. Cuidado con lo que respondes. Todos deseamos ser pacientes, pero ¿cómo se produce? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para adquirir paciencia? Veamos qué dice Romanos 5:3-5. 5:3-5 de Romanos. ¿Cómo se produce la paciencia? Dice así, hermanos, y no solo esto,
sino que también nos gloriamos. Fíjense, hermanos, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que, fíjense, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. ¿Cómo se produce la paciencia? ¿Cómo se adquiere la paciencia? Dios dice que la paciencia, la tribulación produce paciencia. Entonces quiere decir, hermanos, su atención, hermanitos, ahorita seguimos leyendo. ¿Cómo se produce la paciencia? ¿Cómo adquirimos la paciencia? A través de las tribulaciones. Entonces, de acuerdo a lo que Dios nos dice en esta mañana, si la tribulación produce paciencia, bendita sea las circunstancias que hoy día estamos pasando. Si resistimos, si le damos una buena interpretación a las cosas que están pasando hoy día, hermanos, en nuestro estado. Honduras, un cerro se desgaja y se lleva casas y mueren personas, 83 personas, no recuerdo. Cómo los ríos han inundado ciudades enteras, hermanos. Cuánta tribulación. ¿Cómo está nuestro estado? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos todos hoy día en este momento? Las tribulaciones que estamos pasando, la incertidumbre, la zozobra. Hay gente, ayer en la noche que estaba trabajando, paso por Gaviotas como a las 8:30. La gente no duerme, hermanos, en Gaviotas. ¿A qué hora nos vamos al agua? Y la gente se acerca a los bordos que hay, a los camellones que se han construido. Y llega el ejército y tira ahí arena y los costales y se ponen a ayudar y ahí están caminando. Hay una romería en el buen sentido en Gaviotas, viendo a qué hora nos vamos al agua, la angustia, la zozobra, la desesperación. ¿Qué vamos a hacer? Yo no tengo a dónde ir, no tengo parientes, no soy de aquí. ¿A dónde voy? Entonces, hermanos, bendito sea Dios. Si la tribulación produce paciencia, gloria a Dios entonces, hermanos, porque lo que tú estás pasando hoy día, en este momento, en este día, te va a ayudar. Si le sabes dar una buena interpretación al problema, lo que estás pasando, te va a ayudar a ser paciente. Esa es la paciencia bíblica. Ese es el mensaje de Dios. Que las tribulaciones producen paciencia. Y no lo estoy diciendo yo, usted lo está leyendo, Romanos 5:3-5. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se dan cuenta cómo se produce la paciencia? Según Romanos 5:3-5, a través de la tribulación. De cualquier naturaleza que estés atribulado, si sabes darle una buena interpretación, vas a adquirir paciencia. Vamos a adquirir paciencia. Es la fórmula de Dios. Es la fórmula de Dios. ¿Quieres paciencia? Pues vas a pasar por un sendero, un desierto, por ríos inundados, por esa tribulación, para que adquieras paciencia, si te mantienes firme, si no pierdes la fe. Es el consejo de Dios, hermanos. Entonces, podríamos decir, bueno, hermano, es que tú no estás entre el agua. Es que tú no has perdido nada. ¿Cómo no, hermanos? De diferentes formas, no nos referimos solamente a inundaciones, porque es lo que está ahorita en la preocupación del pueblo, de los países. Y no quiero ser alarmista, escuché que son 41 o 42 huracanes para esta temporada. Apenas vamos por el 12, si no estoy equivocado. Pero hermanos, Dios tiene el poder en sus manos. Dios tiene todo en sus manos. El hombre podrá decir, es que son 100. Y por ahí alguien dijo, es que viene de categoría 4 ese huracán Delta. Va a destruir como nunca un huracán lo ha hecho. Y cuando llega y toca tierra, se apachurra, pierde fuerza, se debilita y toma otros rumbos. Agarra otro cauce y se va de nuestro país y causa estragos en otro lugar. Dios tiene el control, hermanos. Dios no está muerto, Dios está vivo.
Entonces no pierdas la paciencia. ¿Cuál es tu circunstancia que estamos viviendo en este momento? Pues la tribulación produce paciencia. Y viendo eso desde este punto de vista, desde esta perspectiva de interpretación de la palabra, bendito sea Dios entonces si somos atribulados. Lo importante es que te mantengas firme, aguantes, resistas, aguantemos, hermano, a pesar de que ya vemos cuando ya está el hombre que no aguanta y que ya va a dar el último suspiro, es cuando Dios aparece. Así está en la palabra de Dios. Santiago 1:2-4 dice, Santiago 1:2-4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo en pruebas, así es Dios, hermanos. Dios lo está diciendo. Ver cómo las cosas materiales se están perdiendo en casa o se han perdido, cómo el agua está más arriba de la rodilla en casa, viendo a los que amo enfermos, es duro. Pero Dios dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hermanos, la tribulación produce paciencia. La fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Conclusión, hermanos, 2 Timoteo 4:7-8. 2 Timoteo 4:7-8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La paciencia se recomienda tenerla hasta que venga el Señor Jesucristo por segunda ocasión. Y Él no es justo, es un juez justo. Te va a dar, nos va a recompensar conforme a nuestra fe, conforme a nuestra paciencia. Entonces, hermanos, el punto principal: si nos hallamos en tribulaciones, y si Dios dice que la paciencia se adquiere a través de las tribulaciones, pues bendita sea las tribulaciones que estemos pasando en este día. Solo es cuestión de saber quién eres, saber quién está delante de nosotros, quién es el que pelea por nosotros, y quién en un momento de que ya no podamos más, quién es el que puede extender su mano y nos puede levantar de cualquier situación que estemos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios bendiga su palabra y Dios nos guarde